Son las 6 de la tarde y 9 minutos. Abrimos el tiempo de gabinete en Julia en la Onda. Vamos a saludar a Juan Manuel de Prada. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mari Carmen. A Elisa Beni, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y a Julián Casanova. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mari Carmen. Pues nada, juntos otra vez. Hacía unos días que no te oíamos en el programa, Julián, que has estado descansando un poco, ¿no? Todos unos días de descanso, sí. Y ahora que os vais, pues vuelvo. Ah, mira, muy bien, aprovechando las circunstancias. Sí. Bueno, está bien, aún nos queda una semana de todas maneras, así que aún tendremos unos cuantos gabinetes por delante. Vamos a hablar de los congresos celebrados este fin de semana. Asun Salvador, buenas tardes. Buenas tardes. Que nos va a ayudar a poner un poco algunas cosas en orden. Sepan que el Partido Popular y el PDeCAT, la antigua Convergencia, han celebrado este fin de semana sus respectivos congreso y asamblea. El del Partido Popular para upar a Pablo Casado como sucesor de Rajoy, en lo que la mayoría de analistas interpreta como un portazo al marianismo y un giro a la derecha, y en la asamblea del PDeCAT han defenestrado a Marta Pascal, la coordinadora, que abogaba por una línea más práctica de diálogo y entendimiento, y han hecho presidente a David Bonvehí, una persona puesta por Carles Puigdemont, que también paralelamente ha presentado su nuevo proyecto político, que es la Crida Nacional. Vamos por partes. ¿Por dónde empiezas, Asun? Empiezo por esto último, si te parece. El PDeCAT se ha dejado fagocitar, interpretaban algunos titulares de prensa, por la Crida Nacional de Puigdemont. El sector crítico forzó primero la renuncia de Pascal, hizo presidente a Bonvehí con Míriam Nogueras en la vicepresidencia y un objetivo los estatutos, la unilateralidad, que es como decir la independencia más pronto que tarde, lo mismo que el movimiento que promueve Puigdemont y hacia el que quiere transitar Bonvehí. Instaremos y hemos instado a toda la militancia a sumarse activamente y a título personal a la definición de este nuevo instrumento político que tiene que ser la Crida. Que nadie tenga miedo, se puede ser del PDeCAT y ser de la Crida. Es más, si eres del PDeCAT, tienes que ser de la Crida. Si ets del PDeCAT, has de ser de la Crida. Hay un momento curioso que deja esa asamblea, que es cuando Artur Mas, que fue el primer presidente del PDeCAT y quien inició la deriva secesionista, citó a Aznar para reivindicar la unidad interna del partido. La desunión es el veneno que puede liquidar al soberanismo y la tenemos que combatir. Recordad lo que dijo Aznar. Recordeu allò que va dir l'Aznar. Antes se romperá Cataluña que España. España como símbolo ha sido hilo conductor también en el Congreso del Partido Popular. Arrancó con el himno, que Cospedal escuchó con emoción evidente, y terminó con los vivas de Casado, que se ha comprometido a recuperar las esencias ideológicas. Unas esencias que se traducen, entre otras cosas, en más mano dura en la política con los presos de ETA, en más instrumentos legales contra el secesionismo y en más bandera. Ese contacto con España pasa por reforzar nuestra Constitución en vez de plantear abrirla en canal, por intentar reforzar nuestro Código Penal para poder evitar cualquier desafío secesionista, por conectar con esa España de las banderas y de los balcones que nos reclama seguir liderando la defensa de la unidad nacional. Banderas y, como en los grandes eventos deportivos, un lema. ¡Que viva el Partido Popular! ¡Y viva España! Y en lo que tiene que ver con la política social, propone Casado vuelta a lo anterior, por ejemplo, derogar la ley del aborto, asunto en el que ha insistido esta mañana en más de uno, aunque niega Casado que suponga un giro a la derecha. Por tanto, yo no estoy haciendo un eje de políticas de derechas o religiosas, porque esto es la ley de Felipe González y las leyes que ya se han aprobado en autonomías de todo signo político. Y por eso yo creo que estos son principios que conectan con los países más desarrollados y de todo signo político, más en un invierno demográfico que sufre Europa y en especial España. Los postulados del nuevo Partido Popular de Pablo Casado están en las antípodas de los del nuevo PDeCAT de Bonvehí, aunque en un ejercicio rápido de comparativa hemos encontrado dos similitudes. Y la primera es un concepto transversal. Casado se reivindica como tal. Porque este partido que busca una referencia y un liderazgo transversal. Y en el nuevo PDeCAT fue Quim Torra quien subrayó el liderazgo transversal de Puigdemont antes de llamar al PDeCAT a sumarse a la Crida, porque... Al meu parer, la Crida Nacional pot ser aquella A mi entender, la Crida Nacional puede ser aquella plataforma que sume acentos, que sume pensamientos, que sume incluso divergencias. Fins i tot divergències. La segunda similitud podría radicar en cómo se les ve desde fuera, por ejemplo, desde el Gobierno Central y desde el Partido Socialista. José Luis Ábalos, ministro de Fomento y número 3 del PSOE, opina sobre Pablo Casado lo siguiente. Es muy difícil decir viva España, le faltó la arriba porque ya claro, pero ahora tienen unos... En esta búsqueda de la esencia casi que llegan. Y en lo que respecta a Puigdemont, el PDeCAT y la Crida... Se inventa un movimiento y se carga otro partido en Cataluña, que no sé cuántos lleva cargados ya. Y rompe la única posibilidad que apostaba por el diálogo
que es el PDeCAT, para montarse este movimiento. Oye, ¿no os habéis dado cuenta que detrás de cada palabra de movimiento siempre hay un caudillo? Coincide el ministro con esos analistas que también han entendido que en uno y otro caso se han dejado de lado las opciones más moderadas. Pues en el gabinete nos preguntamos, a la vista de estos dos congresos políticos del fin de semana, si la política en España se está extremando, entendiendo que cada uno va hacia una cierta radicalidad y abandonando el centrismo moderado, ese espacio de centro moderado que parece que no tenga réditos electorales interesantes, visto lo visto. No lo sé, son preguntas que nos hacemos en el gabinete y ahí están Julián Casanova, Juan Manuel de Prada y Elisa Beni para responderlos. ¿Quién quiere empezar? Bueno, Elisa, venga, va, tú. Vale, a mí me parece que no se trata de que en España haya un movimiento en el que la moderación tiene menos cabida, sino que esta es una tendencia que desde principios del siglo y quizá finales del pasado, pero ya en este siglo de una forma clara, se está produciendo, al menos en el entorno de las democracias occidentales. Es decir, en el debate político, es un debate de negros y blancos, cada vez queda menos lugar en el debate político para los grises. Y sobre todo se está produciendo una extremación, bueno, no sé si es un extremismo, no sé, es que no era exactamente como era extremación, no es una extremidad ni extremación no existe. Pues eso, no sé. Para esto. Sí, no, extremaución sí, no, pero sí, tampoco sí, es el caso. Pero ¿no? si quieres hablamos de bueno, pero puedo hacer un circunloquio. Que sí que se está produciendo un viaje hacia los extremismos, pero sobre todo, y esto hay que dejarlo claro, un viaje centrífugo, podríamos decir, centrífugo, pero sobre todo en el caso de la derecha. Es decir, en Europa hay un viaje extremo más hacia la derecha que hacia la izquierda. De hecho, no hay movimientos extremistas de izquierdas en las democracias occidentales, sino que lo que preocupa es la llegada de los extremismos de derechas a la mayor parte de las democracias, y eso es un problema grande para la Unión Europea. Y me parece que eso no tiene que ver. Tiene que ver con un montón de motivos que podríamos luego desgranar y que en parte tienen que ver con la nueva sociedad en la que nos encontramos, que es una nueva sociedad en la que, en primer lugar, la angustia y el miedo han sustituido a la autonomía, y además muchos de los principios básicos de las democracias, de los derechos y libertades y de los pilares sobre los que se asientan, han sido vaciados de contenido, de manera que casi parece que da igual, amén de pensarse también que esos principios y derechos y libertades se van a mantener solos y que no hay una posibilidad de marcha atrás. Muchos de los votantes de estos movimientos extremos pues piensan que no hay posibilidad de reversión de la democracia, cuando ese es un riesgo cierto que siempre está ahí. Y entonces luego me gustaría avanzar en el hecho de cómo influye la nueva sociedad de nódulos o de redes, la nueva sociedad en la que, como yo decía, el miedo ha sustituido a la autonomía o otras cuestiones, de manera que los políticos no solamente atizan esos miedos, sino que los utilizan para extremar el mensaje y intentar llevar hacia ese lado de esa seguridad, de esa falta de miedo que nos privará de libertades, pero que nos dará una seguridad, que es, por cierto, infinitamente imposible que se pueda prometer. Y luego, como además otras cuestiones como la posverdad, la forma en la que la información se maneja, la forma en la que se manipula a través de los nuevos sistemas, hace que sea posible crear nuevos miedos con datos que no son ciertos, con datos que están sesgados, que están manipulados, para conseguir que ese mensaje entre. De manera que se está produciendo efectivamente unos mensajes extremos, la moderación está perdiendo terreno en una interacción en la cual los propios políticos juegan a que la moderación no interese, y por otra parte los ciudadanos expuestos a esos miedos exigen también que esa moderación no exista. Uh-huh. ¿Lo comparten más o menos Julián Casanova y Juan Manuel de Prada? Bueno, vamos a ver, yo no del todo. En primer lugar, creo que son dos fenómenos muy distintos, el de esta crida que está formando Puigdemont y el caso de la nueva presidencia del PP, ¿no? Yo creo que en el caso de la crida es un fenómeno que no es nuevo dentro de las filas del nacionalismo, y es que bueno, esto ocurrió, por ejemplo, con la Lliga y Esquerra, ¿no? Es decir, la Lliga, que llegó a ser un partido hegemónico en Cataluña. Sin embargo, en un determinado momento, el votante nacionalista
que de alguna manera había criado a sus pesos la Liga, pues tiene la percepción de que su partido está compadreando demasiado con Madrid. Y entonces pues ahí surge la Esquerra de Macià, que devora totalmente al electorado de la Liga, ¿no? Yo creo que esto es un fenómeno que de alguna manera está repitiendo Puigdemont, que primero que acaba de ocurrir con Esquerra, es decir, Convergencia, la muerte de Convergencia o la agonía de Convergencia convierte a Esquerra, que era un partido minoritario, en un partido mayoritario, que devora, de alguna manera, que devora las posiciones más moderadas y que se lanza a posiciones más reivindicativas de la independencia. Ahora está ocurriendo lo contrario. Ahora hay un momento en el que desde Esquerra pues se dice que no se dispone de una mayoría suficiente como para lanzarse a un proceso de independencia y que lo que hay que conseguir es seguir ampliando la base. Y en ese contexto yo creo que Puigdemont, movido también por no sé si decir resentimiento personal o simplemente por unas circunstancias personales muy duras, que hacen que él tenga que tomar la bandera de la posición más extrema para poder seguir teniendo una relevancia política y de esta manera también arrastrar al PDeCAT, ¿no? Y devorar a la Esquerra. Yo creo que esta es una estrategia política sumada, como digo, a una coyuntura personal del señor Puigdemont. Y si el paralelismo histórico que haces, Juan Manuel, es cierto, entonces tiene las de ganar Puigdemont, diría yo, ¿no? Bueno, eso depende de lo que la sociedad catalana decida. Es decir, si la sociedad catalana efectivamente se ha puesto en una dinámica maximalista, pues evidentemente el triunfo va a ser para Puigdemont. Bueno, si por el contrario hay un hastío y una convicción de que esa vía llamada unilateral no conduce más que a un callejón sin salida, Puigdemont a medio plazo se puede dar una costalada, ¿no? Lo veremos posiblemente más pronto que tarde, ya veremos en octubre qué pasa. Yo creo que muy pronto. En cuanto a lo del Partido Popular, yo creo que es un fenómeno distinto. Yo creo que en el Partido Popular había un hastío porque Rajoy había hecho lo mismo que Donoso Cortés le reprochaba a Narváez en el discurso sobre la situación de Europa, que había antepuesto el problema económico al problema político, es decir, a la lucha por las ideas, ¿no? Y eso, le decía Donoso a Narváez, eso lo único que va a traer es la victoria del socialismo, que cuando se pone el problema económico en primera fila, cobra mayor vigor y pujanza, ¿no? Yo creo que eso siempre se ha repetido también en la historia de España, y en ese sentido yo creo que lo que Pablo Casado trata de impulsar es un PP más ideológico, es un PP que luche por ideas políticas, que a mí, en líneas generales, más que parecerme extremistas, lo que me parecen es misceláneas o heterogéneas. Yo creo que en su decálogo él lo que trata es de aunar, a veces de forma un tanto forzada o artificiosa, ideas propias de un pensamiento liberal, otras de un pensamiento conservador, otras de un pensamiento democristiano, y hacer un cierto zurriburri. Pero yo creo que más que buscar los extremos, al contrario, está buscando lo que en un determinado momento los ideólogos de Podemos llamaban la centralidad del tablero. Es decir, es la capacidad para abarcar a todo tu electorado. Es decir, ser un partido nuevamente que tenga la capacidad de atraer a personas con posiciones ideológicas muy diversas. Con ese mensaje, lo de la centralidad del tablero, me vas a permitir que me sonría un poco. No, bueno, pero vamos a ver, también a Podemos se le llama un partido Julián extremista todavía. Y sin embargo sí logró ese efecto en un determinado momento. Sí logró aunar a gentes que hasta ese momento estaban divididas. Y yo creo que el mensaje de Pablo Casado es ese. Por otra parte, quienes escucharon el discurso de Pablo Casado les llamaría la atención la constante alusión que hacía a Adolfo Suárez, además en la persona de su hijo, allí presente, que lo escoltó en todo momento durante la celebración de este congreso. Es decir, el mensaje, al contrario, que yo creo que Pablo Casado ha deslizado, es la recuperación de los consensos de la transición. Bueno, es una manera de verlo. Idea que a mí me parece penosa. Vamos a escuchar a Julián. Los principios hay que defenderlos. Juan Manuel, guárdate algún argumento más para después. A ver, Julián, ¿qué piensa de lo que hemos dicho hasta ahora? Sí, yo creo que en las democracias europeas, y la española se incorporó a finales de los 70, las que salieron del 45 durante muchas décadas, todos los partidos que querían ganar elecciones
tenían que hacer lo que ellos llamaban un viaje al centro. Se sabía, por parte de los partidos conservadores, por parte de la socialdemocracia, que cuando uno emprendía ese camino al centro había, no sé, un tanto por ciento, vamos a poner siempre 2-3 millones de votos que fluctuaban. Y si los ganabas, ganaban las elecciones, y si no los ganabas, ganaba el otro partido. Esto en el caso del Partido Conservador y del Labour Party o laborista en Gran Bretaña es muy claro, lo fue en Francia, en Alemania, también en cierta forma en Italia. Esto cambió a partir del año 2008. Yo ya no solo estoy en el tema de los partidos extremistas, sino que a May le están criticando que tiene una versión moderada en el Brexit y va a tener problemas. Y a Merkel le han criticado que tiene una visión sobre la inmigración que no todo su partido comparte. O sea que el tema no es solo la derechización desde ese punto de vista de los partidos que vienen por debajo o desde los extremos o desde el populismo o desde los ultranacionalismos, sino que también en los propios partidos que todavía no han cambiado. Francia, como Macron es un partido desde ese punto de vista nuevo, estaríamos en otro planteamiento, pero creo que eso lo podemos compartir, ¿no? Después, en segundo lugar, la diferencia, por seguir con el tema español y el tema europeo, la diferencia entre Casado y los que vienen en los partidos populistas o con nuevo o no populistas ultrapatrióticos o con rearmes morales, es que la mayor parte de esos dirigentes son dirigentes que tuvieron en su juventud una lucha frente al comunismo, la mayoría de ellos, porque no lo es en el caso de las democracias, se hicieron liberales e endurecieron su discurso. El caso de Orbán o el caso de Polonia son paradigmáticos, pero también Chequia o Eslovaquia. En el caso de Casado es un personaje, por su edad, que no ha luchado contra nada. Es decir, él viene del aparato prácticamente. Luego, eso que él podría representarse con su generación de la caída del comunismo, etcétera, era un bebé, tiene ¿no? 37 años. Pero eso digo, y sin embargo los otros no. Entonces me parece que ahí hay una diferencia bastante considerable. Creo que una tercera apreciación, y después paso a lo de Cataluña, porque creo que hay vasos comunicantes. Una tercera apreciación es que durante mucho tiempo el Partido Popular creía que los que buscaban la señal de identidad era la izquierda, porque ellos la tenían siempre allí. Y resulta que una crisis, una mala versión de la gestión de la crisis por parte de Rajoy, una moción de censura y que Rajoy no siguiera el mismo procedimiento del dedo, le ha dado poder a una persona que no lo hubiera tenido. O sea, no hubiera tenido ninguna posibilidad. Entonces, el hecho de que ahora hable él de un rearme, cuando el partido que en los últimos años estaban muy orgullosos de serlo era el partido de Rajoy, y cuando además él nunca se ha posicionado en los temas fundamentales que han marcado la crisis del Partido Popular, me parece que está muy bien para la militancia, pero no es un discurso muy renovador de cara a la gente que le escuche desde fuera de la militancia. Y por último, creo que hay un tema de vasos comunicantes. Es decir, el hecho de que él endurezca el discurso patriótico es porque en realidad en Cataluña quien ha llevado la bandera de España ha sido Ciudadanos, y el hecho de que desde Cataluña endurezcan ahora la posición es porque creen que al no tener al Partido Popular en el gobierno y al tener al Partido Popular en la oposición, cuanto más agitado esté el panorama, de nuevo mejor le irá a esa versión del nacionalismo frente a España. Creo que hay un tema de vasos comunicantes clarísimo, y el tema de Cataluña no se puede comparar porque estamos hablando de otra cosa, pero que sí que se podría comparar, porque allá donde en Europa hay fragmentación por parte de nacionalismos emergentes, hay también esa radicalización en los dos lados. Así que yo creo que están aprovechando esa situación. Uno lo que no quiere es que Ciudadanos le arrebate ese papel que ellos creen que tienen, pero Ciudadanos definitivamente durante mucho tiempo se lo quitó en Cataluña. En el resto de España ya veremos. Y por otra parte creo que el viraje de Cataluña, además con un Puigdemont que debería estar fuera, en un sistema democrático de partido, Puigdemont en estos momentos, una persona que está fuera, que huye, que se va, no estaría realmente con fuerza política para tener una base social amplia. O sea que hay algo extraño en el tema de Cataluña, pero creo que esa radicalización les viene muy bien, porque ellos han concebido que ahora con Sánchez la negociación será diferente y que tienen que endurecerla. Bueno, la pregunta es, a nivel de política española, cómo esos cambios pueden afectar en un futuro inminente, ¿no? Tenemos en cuenta
cuenta que tenemos un gobierno sustentado por 84 diputados propios, que depende de los votos de los demás, y que buena parte de esos votos también vienen del PDeCAT, de un PDeCAT que ha quedado descabezado en su versión más moderada y dialogante, que es la que permitió esa moción de censura. Si encima se rearma por la derecha el Partido Popular, ese escenario, ¿cómo lo ves, Elisa? Pues yo te lo voy a decir, ¿cómo lo veo yo? Yo creo que la tensión respecto al independentismo o respecto a la secesión unilateral no se puede llevar más tensionada que como se tuvo en los momentos en los que se produjeron las declaraciones del Parlamento de Cataluña. Es decir, esa fue la tensión máxima. Pero yo creo que la tensión que quiere aplicar a Puigdemont tiene que ver con otras cosas. Y tiene que ver con el nuevo gobierno, pero no en tanto en cuanto él cree que puede tensionar para conseguir más, sino que él lo que quiere es demostrar que tiene fuerza porque aspira a que se reconduzca la cuestión desde el punto de vista judicial. Yo digo a lo que él aspira, yo no digo que eso pueda ser cierto ni pueda ser verdad, pero que creo que Puigdemont quiere una desescalada jurídica, y entonces, la fuerza política cree que le puede servir para apretar en relación con esa desescalada judicial, que es la que él busca. O sea, ahora mismo, digamos que esas serían las cosas que están sobre la mesa, y el hecho de que se pretenda desde el punto de vista de Puigdemont que se produzca esa desescalada, y esto no es opinión, es información, es decir, que ellos lo que pretenden es que de alguna manera el nuevo gobierno pueda utilizar algunos mecanismos para enmendar o corregir lo que ellos consideran. Bueno, ellos consideran, es verdad que la justicia belga y la justicia alemana también lo han considerado, y que hay otros muchos juristas en España que lo consideran, que es una exageración en la persecución judicial que se está llevando a cabo con ellos. Entonces esperan esa especie de bajada de grado que pasaría porque la rebelión no fuera el delito fundamental. Entonces ellos creen que pueden establecer esa tensión. Yo no digo Estás diciendo, Elisa, que a pesar de que ellos se quejan de que la justicia española no es independiente, ellos pretenden ejercer una presión política sobre la propia justicia. Bueno, ellos intentan ejercer una presión, yo no sé... harían lo que criticarían de otros. Bueno, pero precisamente porque consideran que no es independiente, por eso lo hacen. Porque yo creo que ellos lo que pondrían sobre la mesa, o su idea, o su diseño, si es que lo tienen, pasaría más bien porque se hicieran algunas, es decir, lo mismo que la dinámica sería la siguiente: lo mismo que se forzaron las cosas por parte de la querella presentada por el fiscal Maza, se forzaron las cosas en un determinado sentido, como eso es un forzamiento de la ley, es un forzamiento de los delitos que se presentaron, etcétera, bien se podría ahora desforzar lo que se forzó. Ese sería un poco el planteamiento, más que pensar que la justicia no es independiente, pensar que en aquellos mecanismos que el gobierno anterior utilizó para forzar las cosas, podrían utilizarse ahora para desforzarlas. ¿Lo compartís? Digo que esto es el planteamiento de ellos. Bueno, no, yo creo que esa intención es la de Puigdemont, mezclado, repito, con sus resentimientos personales y con su solución sansonita, ¿no? De muera Sansón y cuantos con él son, que yo creo que él ya lo que busca es su salvación personal, o si se ve perdido, le importa que se pierdan todos, ¿no? Le importa un pimiento. Él piensa volver. Yo creo. Bueno, pero en cualquier caso, esa pretensión, es decir, esa pretensión que empezaría porque la Fiscalía solicitase otras penas, ¿no?, para quienes están procesados, ¿no? Esto evidentemente va a poner al gobierno en una situación muy difícil, que le va a generar problemas con su propio electorado, ¿no? En cualquier caso, es evidente que sí, claro, Puigdemont lo que trata es de trasladar siempre la presión al gobierno, naturalmente. ¿Qué cree Julián Casanova? Sí, no, lo que creía es que es curioso que en los dos casos, tanto Casado como en el PDeCAT, en este fin de semana, estén hablando de crear un espacio ideológico propio, cuando en realidad detrás no hay ningún debate ideológico, hay unos intereses personales muy claros. En el caso de Cataluña, la evolución de los 2 últimos meses, de forma muy clara. El hecho de que Puigdemont no avalaba en aquel momento la moción de censura contra Rajoy, y que ahora
digan, sin embargo, que esto ha estado bien, indica lo que estoy planteando. No es que ellos lo están presentando como un espacio ideológico, porque cuando tú presentas las batallas como batallas ideológicas en vez de personales, parece que le estás concediendo como una aureola diferente en partidos que bueno, lo importante son las esencias. Si vemos lo que ha pasado desde el día que votaron los militantes del PP hasta el Congreso y la pugna que ha habido entre Soraya Sáenz de Santamaría y Casado, nos damos cuenta que el espacio no era ideológico en absoluto, y con nosotros pasa igual. Así que me parece que primero hay que desmontar muchísimo eso de que detrás hay un debate o una discusión sobre los espacios ideológicos y los rearmes ideológicos. A mí me parece que hay mucho personalismo detrás, en ambos casos. En un caso porque está muy claro que Puigdemont ha sido alguien que estaba fuera de la realidad durante varios meses y sin embargo está ahí presente, y en el caso del PP porque nadie esperaba esta batalla. Es que en el PP hace 2 meses nadie, o un poquito menos incluso, nadie pensaba que iba a haber una batalla donde alguien tendría que decir realme ideológico. Estaría lo que tú quisieras, Elisa, pero en realidad el que iba a seguir era Rajoy. Sí, pero una vez desalojado del poder Rajoy... Estamos hablando de antes. A ver, pero la batalla por el espacio ideológico sí que estaba. Porque el enfrentamiento... que no es ideológico, que es un personal. No, yo creo que el enfrentamiento entre Sáenz de Santamaría y Casado hay un enfrentamiento ideológico. Sí, hay un enfrentamiento que tiene que ver con el espacio ideológico. De hecho, entre la guerra entre Cospedal y Sáenz de Santamaría también era una forma de cómo entender el espacio de la derecha y hacia dónde debía volcarse más el Partido Popular. De alguna manera es el PP de Rajoy y el PP de Aznar. Eso se llaman estrategias electorales, pero no espacios ideológicos. Sí, pero sí hay diferencias. Otra cosa es que me des otro argumento. Si no me das otro argumento, eso son estrategias electorales. Sí hay diferencias ideológicas. Vale, pues entonces, sí, las hay. Porque, ya las veremos. Sí, las hay claramente. Otra cosa es que ellos no hayan querido debatirlas poniéndolas sobre la mesa. De todas las familias que componen el Partido Popular, no todas estaban alineadas en el mismo lugar. Y lo cierto es que Casado... Pues hay muchas familias dentro del PP. ¿sí? Claro, efectivamente. Entonces, ¿pero qué llamáis familias? Pues mira, los liberales son una familia, los demócratas cristianos no, estaban disciplinados como un ejército. Si no se ha movido nada. No. Estaban disciplinados mientras están en el poder, mientras tienen el poder, efectivamente. Claro, es que el poder une mucho. El poder une mucho y aprietas las filas para no salirte. Pero a mí me parece, y termino, a mí me parece que efectivamente en el eje, por mucho que se pusiera de moda el tema de la transversalidad y que lo hayan vuelto a repetir, yo creo que como siempre van tarde, en el PP van un poco tarde, la transversalidad, yo creo que ahora ya nadie discute que realmente el eje de abscisas en el que prima el eje derecha-izquierda está claramente puesto en el espectro político español y ese eje es limitado y los espacios están limitados, porque los votantes son los que son y los votantes como la energía, ni se crean ni se transforman, ni se destruyen, solo se transforman. Entonces, está ese nicho de votos que puede estar en el centro del eje, que es los que unas veces votaban al PSOE y otras veces votaban al PP y a veces ahora se han pasado a Ciudadanos, que son ese nicho de 1,5 millones de votos calculados, que son los que pueden oscilar entre lo que se podría llamar la moderación, y luego están los espacios de la derecha y de la izquierda. Y la cuestión es que el espacio de la derecha, que Aznar consiguió que solamente un partido ocupara, ahora mismo está ocupado por 3 partidos. Está ocupado por Ciudadanos, está ocupado por un Partido Popular que es muy amplio, está ocupado por Vox, que es muy pequeño. Y ahora la historia es ver cómo se reposicionan dentro. Está ocupado por Ciudadanos, está ocupado por un Partido Popular que es muy amplio, está ocupado por Vox, que es muy pequeño. Y ahora la historia es ver cómo se reposicionan dentro de ese eje de la derecha estos partidos, porque mientras se posicionan o no, quien de verdad tiene posibilidades ahora de ganar ese espacio del centro del eje es el Partido Socialista. Bueno, si le dejan, que está en una situación tan comprometida. Vamos a escuchar a los oyentes. Para ganar votos, sí. Bueno, sí, para ganar votos, sí, puede crecer por el centro. A Juan Manuel, Julián, perdonadme un momento. Vamos a escuchar a los oyentes que han llamado al 638442081. Solamente quería deciros, como estáis hablando de todo lo de Casado, yo no pensaba votar nunca más al Partido Popular y ahora voy a volver a votar al Partido Popular. Me encanta este chico. Lo que creo es que contra más radical se vuelva de derecha, se vuelva el discurso del nuevo PP y más intransigente sea con algunas normas, en relación a Cataluña crecerá el independentismo, aunque no lo tiene fácil.
Bueno, no sé si lo tiene fácil o no, que crezca el independentismo, pero sí es evidente que ahora mismo, antes hablábamos... Está bajando. Bueno, está bajando, a ver, según un punto y medio, según el CEO de la Generalitat es 1,5 punto lo que ha bajado, tampoco podemos lanzar las campanas. De todas maneras, aquí el problema lo tiene el gobierno también ahora mismo, Como todo el mundo sabe, un partido en el gobierno y en la oposición es distinto. El Partido Popular en el gobierno no podía competir con Ciudadanos en determinadas cuestiones, muy especialmente en la cuestión catalana. Un Partido Popular en la oposición, claro que puede competir con Ciudadanos, y es que ahora además se va a demostrar que, claro, lo que hacía Ciudadanos era muy fácil hacerlo. Ahora el PP lo va a hacer, porque además el PP está mucho mejor que Ciudadanos, en el sentido que como el PP prácticamente no tiene representación en Cataluña, puede permitirse el lujo que se ha permitido Ciudadanos, pero todavía más. Esto no lo podía hacer Soraya Sáenz de Santamaría. Soraya Sáenz de Santamaría no podía hacerlo porque ya había estado en el gobierno. La Operación Diálogo no había funcionado muy bien. Sí, bien, pero... Una última cosa, Julián, perdona, Juan Manuel, es que como estamos un poquito justos de tiempo, ¿has acabado tu argumento o quieres añadir alguna cosa más? Y luego yo sí que creo que hay una clara... Hay un claro debate ideológico entre los dos candidatos que se presentaban al PP. Yo creo que es evidente que Soraya Sáenz de Santamaría representaba al PP de la gestión, al PP desideologizado, mientras que Pablo Casado, de forma más o menos veraz o más o menos falsa, pero indudablemente está volviendo a poner sobre la mesa una serie de asuntos que el Partido Popular se había envainado. Empezando, por ejemplo, por el aborto y la eutanasia, ¿no? Asuntos en los que el Partido Popular había decidido no ofrecer ningún tipo de resistencia a la corriente dominante. Paso la palabra a Julián Casanova, porque enseguida vamos a hacer una pausa. Cuando Casado habla del aborto y de la ley de Felipe González, es como si las sociedades no avanzaran. Es decir, la sociedad puede ser un partido muy de derechas, muy moralmente también de derechas, pero estratégicamente pensar que no va a ganar unas elecciones si echa la ley de plazos del aborto abajo. Eso le pasó a Ruiz Gallardón algo. Es decir, es como si las sociedades no avanzaran. Las coherencias ideológicas en las democracias, cuando se convierten en los partidos en maquinarias electorales, que son lo que son estos grandes partidos, las coherencias ideológicas las van plasmando dependiendo de los votos. En Cataluña lo tendrán fácil dependiendo, con Albiol no creo que tengan una alternativa muy fácil en Cataluña, a lo mejor si cambian de dirigente también, es decir, que no solo es ideología, yo creo, insisto, que el debate ideológico cuando los escuchas hablar, cuando los ves hablar, que uno puede pensar que uno es más conservador que el otro, pero en realidad ¿qué ideas son esas? ¿Qué sistema de ideas son? No han cambiado absolutamente nada desde Aznar hasta la actualidad. No, yo creo que no, yo creo que lo que cambia es defender que te tienes que amoldar al signo de los tiempos, que es lo que el profesor Casanova en estos momentos está reivindicando, y no tener una opinión formada sobre un asunto, o sí tenerla independientemente de lo que el signo de los tiempos decrete. Y yo creo que quien defiende ideas políticas tiene que defender ideas políticas que sirven para cualquier época. No te tienes que amoldar al curso de los tiempos. Vamos a hacer una pausa y después seguimos enseguida. Hablando de las consecuencias que el fin de semana político, con cambios en los partidos, en el Partido Popular y en la antigua Convergencia, PDeCAT, las consecuencias que puede tener para la política española, pues es uno de los temas de gabinete hoy, con Elisa Beni, con Juan Manuel de Prada, con Julián Casanova. Nos habíamos quedado, creo que era Julián el que estaba a punto de hablar, ¿no? Sí. No, yo solo decía, vamos a ver, yo creo que no es que esté planteando que solo haya pragmatismo. Lo que estoy planteando, como pasó en los debates sobre fascismo, sobre comunismo, en la historia, que una cosa son las ideologías con sistemas coherentes de ideas que tienen determinados intelectuales y determinadas personas que están dentro del aparato, y otra cosa es lo que se plasma para ganar votos, que no llega ni a ideas, ¿no? Lo que son unas determinadas consignas que están establecidas y que tú percibes que la gente las está tomando o no está tomando. Pero este debate no es nuevo. Sobre si el fascismo tuvo una ideología o no, ya debatía en los años 20, 30, hasta que cayeron los fascismos. Pasó igual con el comunismo cuando se abandonó algunos de los postulados de Marx. Y creo que la democracia ha pasado lo mismo. Entonces yo lo que estoy diciendo es que ideología como sistema coherente de ideas que tú plasmas y no te importa nada lo que está pasando a tu alrededor, lo pueden tener grupos
grupúsculos, que los grandes partidos, ni en Cataluña ni en España, pueden tener eso que llamamos ideologías en estos momentos, tal y como está planteado el sistema electoral, donde uno vota cada 4 años y en el resto del tiempo no tiene ninguna conexión con esos que dicen que te están dando la ideología. Bueno, es interesante lo que dice Julián Casanova, porque en su primera intervención Elisa Beni ya hablaba que después ampliaríamos el tema con respecto a la sociedad de redes y la posverdad, lo cual demostraría, no sé si es tu tesis, Elisa, pregunto, el hecho de que no exista una ideología y se vayan ofreciendo a demanda electoral una serie de propuestas o ideas, responde a esa situación que tú hablabas, la sociedad de nódulos y de redes. Mira, esto lo explica muy bien Manuel Castells en su libro Comunicación y Poder, donde habla de la llegada en esta sociedad de redes, que no solamente es de redes por las redes de comunicación, sino también de redes porque la economía está creada por nódulos interconectados y porque en general toda la sociedad funciona como una sociedad de redes. Y él habla de que la política del escándalo y la política mediática, que explica, porque no es exacta, bueno, sí se parece al enunciado, pero es un poco más complejo que el enunciado, y él explica perfectamente cómo eso está haciendo variar la política y cómo hace que los partidos adecúen a eso sus mensajes, ¿no? En parte también porque, como hemos dicho, y eso lo ha comentado antes Julián, los extremismos que están prometiendo, digamos, soluciones a miedos que por otra parte se están ocupando de crear, como por ejemplo el miedo a la inmigración o a los refugiados, precisamente el año en el que la llegada de refugiados es más baja de los últimos 6 o 7. Sí, en los últimos 5 años. Es evidente que el miedo de alguna manera también está creado, ¿no? Entonces, al crear ese miedo están creando un mercado electoral para ese miedo, y entonces los partidos, digamos, que no son de extrema derecha, tienen que, de alguna manera, reimitar parte de ese discurso para conseguir que los votos no se vayan. Y eso hace que se vayan extremando algunos partidos que en sí no son partidos de extrema derecha, pero que van extremando de alguna manera su mensaje, ¿no? Y luego está el miedo a qué hacer cuando realmente las decisiones individuales de los votantes, que es lo que estamos viendo, solo reflejan este miedo a perder su propio estatus, ¿no? Y la reacción a lo que creen que puede ser mantenerlo sin tener en cuenta ningún otro espíritu universal o de valores de la democracia, y hacer que ese miedo no solamente responde a circunstancias como hemos dicho, sino que es hostigado a la vez pues por medio de la posverdad y por medio de estos mensajes que cada vez son más simples, que intentan ver la realidad de una forma más simple y por lo tanto más sin matices, y que no admiten los matices ni en el diálogo de la opinión pública. O sea, nosotros mismos podemos dar fe de que ni siquiera en un debate en un medio de comunicación es muy fácil introducir el discurso de matices, porque es muy difícil ya matizar, y según el medio va siendo más frío hasta llegar a la televisión, pues cada vez es más difícil matizar. En las redes sociales es prácticamente imposible matizar. Esos mensajes sin ningún tipo de matiz simplifican los problemas, dan soluciones simples, y están haciendo que las opiniones públicas se vuelquen también hacia pues ese blanco y ese negro absolutamente simple, ¿no? Estamos llegando a la conclusión de que no hay ideologías. Esa degradación, que es uno de los rasgos propios de nuestra época, en efecto, en donde se lanzan consignas cada vez más burdas para un público fanatizado y cada vez más cerril, y que es verdad que funciona. Yo creo que esa dinámica se rompe. Porque el alma humana no busca esa fluctuación constante de las consignas, ¿no? Sino que busca la estabilidad de la verdad. Y en este sentido, ese es el problema del siglo. Pero yo creo que a la larga... La posverdad lo que define es que hemos llegado a un momento del siglo en el que a las gentes ya no les importa la verdad. Sí, eso es falso. Eso es falso. Sí, a las personas degradadas naturalmente, o que les guste la idea. Toda persona que todavía guarde un ápice de dignidad humana tiene un anhelo de verdad, de búsqueda de la verdad. Entonces, en ese sentido, yo sí que creo... Te veo muy optimista, Juan Manuel, Te veo muy optimista con respecto a la condición humana. No, hombre, pero es que si no es que ha dejado de existir el ser humano. Es decir, en el momento en que el ser humano dejase de buscar la verdad, la belleza y el bien, se habría convertido en un animal. Sí, pero estamos en tiempos de trumpismo. No. Perdón. Yo creo que eso es perecedero, y al final yo creo que se impone naturalmente que sí aquel que todavía es capaz de proyectar
un eco de esa verdad al menos, ¿no? Y en ese sentido yo sí creo en la posibilidad de defender ideas vigorosamente, porque más allá de que la política sea una ciencia de la razón práctica, naturalmente se tiene que alimentar de principios, que es razón teórica, y sin razón teórica no hay política posible. Pero más allá de lo que he dicho de la ideología, si vamos a una declaración, supongamos que es de Casado, porque todo el mundo la pone entre comillas, de que tenemos que ser todo lo que hay a la derecha del Partido Socialista, si esa declaración es cierta, primero, o una de dos, o entras en un proceso de captación de ese supuesto voto más joven, que es a lo mejor de la generación suya, pero que según todas las encuestas y según las elecciones que ha habido pertenece a Ciudadanos, o no va a haber solo un espacio cero entre tú y la izquierda, porque Ciudadanos hoy tiene un espacio importante. Y en segundo lugar, si tú vas a hacer una reforma electoral, tendrás que mirar a ver qué significa la reforma electoral, porque precisamente los partidos nuevos que han venido, como pasó también en los años 20 y los 30, los partidos nuevos solo tienen posibilidades en la medida en que cambias las leyes electorales. Los partidos que estaban hasta entonces dejan de tener todo el espacio político y se abre un espacio político. Así que ahí hay una serie de contradicciones. Por un lado, él piensa que es el único partido a la derecha y está despreciando que hay una base social muy amplia de Ciudadanos. Bueno, y si tú vas ahora con un rearme ideológico a la derecha, cuando vengan las elecciones tendrás que ver el rearme ideológico. Veremos si es estable. El eclipse de Ciudadanos desde que el PP dejó de gobernar es espectacular, ¿eh? Ya, veremos. Espectacular, es una cosa verdaderamente casi demiúrgica. O sea, un partido pujante de repente se ha convertido en un partido mustio y sin capacidad de convocatoria, ¿eh? Hombre, cuidado. En cualquier caso porque era un partido que crecía sí, pero pegándole navajas. Ha recibido dos guantazos muy grandes. Uno, la moción de censura, que baja las expectativas de tensión, y por otro lado, el cambio de Lo que le hacía fuerte a Ciudadanos era un gobierno de derechas débil, es decir, un gobierno de derechas que tenía que compadrear, que tenía que buscar encajes y acomodos, y ahora con un Partido Popular más suelto que el ASI, pues se acabó el tiempo. Ciudadanos declina. Qué pena, porque estábamos respeto la música yo. Sí, estábamos entrando en temas interesantes, pero habrá más tiempo para seguir hablando de este tema. Como que lo otro no hubiera sido. Claro, no, también. Elisa Beni, Julián Casanova, Juan Manuel de Prada, gracias. Hasta la próxima. Dios, buenas tardes.